Muy buenas tardes. Soy Mari Carmen Barrios. Gracias por acompañarnos en este rendezvous organizado por Rendezvous Magazine, una revista internacional que es vitrina para los emprendedores con visión y para empresarios que estén reinventando sus negocios para ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes. Nuestro presidente, Jason González, aunado a un equipo de profesionales creativos y emprendedores, estamos abriendo un nuevo mundo de oportunidades a través de una revista joven, dinámica y orientada a la realidad de un mundo en constante evolución. Al celebrar hoy el Día Mundial del Agua, Rendezvous Magazine desea profundizar en un tema social que nos impacta a todos y que es el principal reto del siglo XXI, disponibilidad y calidad del agua para la sostenibilidad. Nuestra revista quiere agradecer al rector magnífico de la Universidad Santa María la Antigua, Francisco Blanco, al vicerrector de Investigación y Extensión, Luis Carlos Herrera, a la directora de convenios, doctora Bárbara Barrios, al señor rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, ingeniero Víctor Luna, a la decana de Ciencias del Mar, licenciada Beatriz Medina, a la licenciada Margaret Delgado, al decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, doctor Martín Candanedo, al jefe del Departamento de Ciencias Marítimas y Portuarias, doctor Ariel Grey, a la secretaria general de la Autoridad Marítima de Panamá, Elvia Bustavino, y a la directora de Relaciones Públicas, Miriam Rodríguez, y muy especialmente a nuestros invitados panelistas de esta tarde, doctor Stanley Hecadon, del Instituto Smithsonian Tropical Research Institute, aquí en Panamá, y el doctor Arturo Dominici, de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, por honrarnos con su presencia y compartir su conocimiento con nosotros esta tarde. Quiero ceder la palabra al señor rector de la Universidad Santa María la Antigua, Francisco Blanco, quien nos va a dirigir unas palabras. Muy buenas tardes a todos y a todas. Empezar por expresar mi satisfacción de poder compartir con ustedes este evento tan importante y agradecer, por supuesto, en primer lugar a Rendezvous Magazine, la organización, junto con las otras instituciones que están colaborando, ¿verdad? El Instituto Smithsonian, la UTP, la Universidad Marítima Internacional de Panamá y también la Autoridad Marítima. Por supuesto, saludar a los participantes en este conversatorio, ¿verdad? De un tema tan importante. Digo de un tema tan importante porque nosotros en las sociedades, en el mundo, nos estamos acostumbrando, y es bueno, a que pongamos un día particular para cada cosa importante. Hay un día de la madre, no sé si es el más importante de todos, hay un día del padre, hay un día del trabajo, hay un día del niño, hay un día de la naturaleza, y eso es bueno porque aunque si bien todas estos tópicos deben ser tenidos en cuenta en todo momento, no cabe duda que el poner un día, ¿verdad?, en específico para hacer una reflexión sobre el mismo, creo que eso ayuda a concientizarnos cada vez más. Y hoy, 22 de marzo, es el Día del Agua. Entonces, me siento, como digo, con mucha satisfacción de poder participar de este evento junto a otros que ha habido en el día de hoy y que todos son importantes para una meta común, y es que lograr realmente concientizarnos, porque a pesar de tantas veces y tantas cosas que decimos en concreto sobre el valor del agua, pareciera que no lo tomamos en serio, a juzgar por nuestros hábitos y costumbres que seguimos, ¿verdad?, teniendo las mismas. Tan importante es que además de un día, está el objetivo número 6 de las metas del milenio. Y el objetivo 6 es agua y saneamiento para todos, porque al final de cuentas,
todos estos días que hemos mencionado y el Día del Agua es importante para el bien del ser humano al final del partido, al final de cuentas. Y por eso es agua y saneamiento para todos antes del 2030, es decir, para que ningún ser humano se vea privado de esa realidad. Ya hace unos cuantos años, cuando era joven, decían que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por ver quién controlaba el agua. Yo no sé si viene la tercera, si ya vamos por la sexta, porque realmente ahora casi todas las guerras son mundiales en cuanto a los intereses. Pero independientemente de eso, yo creo que ya no es la guerra por ver quién controla el agua. Yo creo que es la necesidad de salvaguardar el agua para que podamos, a fin de cuentas, salvaguardar la vida. Y eso es más importante y más dramático incluso que una guerra por ver quién controla el agua. Porque al final, ¿de qué va a servir esa guerra si no hay agua? ¿De qué va a servir esa guerra si no hay vida? Estamos en una realidad. Son datos que los tenemos a mano en Internet. 2.200 millones de personas, se dice pronto, pero 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua. Yo ayer pasaba por la bahía de Panamá y pareciera que el agua sobra. Si nos vamos a Colón, ¿verdad? En el Atlántico, también uno mira, ve la inmensidad del océano y pareciera que el agua sobra. Cuando yo estudiaba decían que el agua era el 70% de lo que constituía la superficie del planeta. Yo no sé si seguirá siendo el 70 o el 60. Lo que sí es una realidad es que está disminuyendo la posibilidad de que el agua nos siga manteniendo la vida, no por culpa del agua necesariamente, no por culpa de la naturaleza, sino sobre todo por culpa de los seres humanos que estamos dándole un tratamiento y estamos haciendo o estamos desarrollando un estilo de vida que para nada ayuda y para nada colabora en la misma vida porque no conservamos la naturaleza y con ella el agua. Y quisiera finalmente, no puedo dejar de hacerlo como rector de una universidad católica, pero que en este caso lo que voy a hacer, creo que todo el mundo, independientemente de las creencias que tengan y que son perfectamente libres de tener, pero sí quiero traer aquí a colación la reflexión que el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y fíjense, una encíclica es el documento más solemne, es el documento más importante dentro de la Iglesia. Pues bien, toda una encíclica está tratada o versa sobre la naturaleza, sobre la necesidad del ser humano de cambiar su forma de vida para conservar la naturaleza, del diálogo que tiene que haber entre el ser humano, entre la raza humana, entre las personas y la naturaleza. Y en esa encíclica hace una doble llamada de atención, primero a las formas, a los estilos de vida, pero también hace un aporte no solamente ecológico, por así decir, que es este primero que he mencionado, sino también humano, porque precisamente esa calidad de la naturaleza y en concreto, más concretamente el agua, es la necesidad de que esa agua ayude a la vida, sobre todo de las personas más vulnerables. Y habla de cómo debe ver o cómo debe hacerse precisamente para que la calidad de agua disponible llegue a todos, también a los pobres, porque luego se da una situación bien tremenda y contradictoria, que sí, no hay agua para todos, pero resulta que los que más carecen de ella a lo mejor son los que más la necesitan. Aquí en Panamá tenemos algo que siempre me ha llamado la atención, donde está la potabilizadora de Chilibre, que se supone que es ahí de donde sale todo el agua para la ciudad. Precisamente a unos metros de Chilibre es donde muchas veces, o en torno a la potabilizadora de Chilibre, es donde más a veces hay escasez de agua, donde no llega el agua continuamente. Entonces esa es una preocupación que tenía el Papa Francisco y lo menciona. Lo mismo que el oponerse a la privatización del agua. La naturaleza es un regalo de Dios para todos.
La naturaleza es para todos. Y sin embargo, el hecho de privatizarla, el hecho de poner límites, de poner muros a su acceso, por otras razones que no son las naturales, que de ordinario más bien son de intereses económicos y de otro tipo, pues es otro punto en la llaga que ponía el Papa, ¿verdad? Y luego eso también redundará en otros problemas. En concreto, si hay escasez de agua, va a haber escasez de alimentos, con lo cual la producción de alimentos también se verá mermada. Eso llevaría a un incremento en los precios. Solo he escarbado. Los que van a profundizar más van a ser el doctor Hecadon y el doctor Dominici, pero solamente para presentar al inicio de este conversatorio la importancia que tiene desde todas las perspectivas, ecológicas, naturales, sociales, religiosas, incluso la necesidad, ¿verdad?, de velar por mantener, por conservar, para, como, ¿verdad?, decía la doctora Mari Carmen Barrios, dar calidad de vida para la sostenibilidad, ¿verdad?, de las sociedades y del ser humano. Muchas gracias, felicidades por la iniciativa y que todos los participantes se vean beneficiadas de estas magníficas presentaciones que sin duda vamos a tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector, por sus palabras y por la reflexión. Doctor Hecadon, usted es antropólogo, graduado de la Universidad de los Andes, Colombia, y egresado de la Universidad de Essex, en Reino Unido, en donde realizó su maestría y su doctorado. Tiene más de 30 años trabajando en el Smithsonian Tropical Research Institute, en donde dirigió el proyecto de monitoreo de recursos naturales de la cuenca del Canal de Panamá, y más de 20 años dirigiendo el laboratorio marino Punta Galeta en Colón. También tenemos al doctor Dominici, graduado de biólogo en la Universidad de Panamá, con estudios en la Universidad de Costa Rica y su maestría y doctorado en Alemania, en Bremen. Dos expertos que han hecho mucha investigación sobre el tema de las cuencas. Yo estaba leyendo y les comentaba pues al inicio del conversatorio que en Zúrich hay personas que se bañan en el río Limache, Limajo en español, que comunica el lago Zúrich con el río Are, que es lo que atraviesa el corazón comercial de la ciudad más grande de Suiza. Y esta gente se baña en ese río durante el receso del almuerzo y regresa más tarde a trabajar. Muy difícilmente yo puedo imaginar una escena replicándose como esa en nuestras ciudades de América Latina o en Panamá, porque nuestros ríos son utilizados en el mayor de los casos como vertederos. Quiero que me comenten un poco recuperación de las cuencas de los ríos urbanos para mejorar la calidad de agua en esos ríos, y es esto directamente proporcional a la calidad de vida de las ciudades. ¿Qué me pueden comentar sobre este tema? Bueno, yo quería compartir que antes de trabajar con el Instituto Smithsonian, estuve muchos años, casi 2 décadas, con otra gran universidad, otra gran institución que ya no existe, pero fue la Dirección de Planificación de la Presidencia. Y yo trabajaba con el tema de los campesinos, la deforestación, la colonización de bosques, el tema de la pobreza. Y fue en ese contexto que, tratando de entender la pobreza campesina y la migración hacia las selvas y esa pérdida de 50.000 hectáreas, 60.000 hectáreas de bosques por año, tratando de entender la pobreza campesina, el campesinado tiene dichos. Y nunca se me olvida un dicho que cuando yo le preguntaba a la gente, ¿y usted por qué se vino a Tonosí? ¿De dónde es usted? Ah, que yo soy de Macaracas, ¿no? Que yo soy de Pedací. Y cuando yo preguntaba, ¿y por qué se vino? Y decían usualmente, bueno, porque se acabaron los montes. Y ahora, bueno, ahora me voy para Bayano. Ahora me voy para Colón, para la costa arriba, para la costa abajo. Yo no sé, ahora le dicen Oriente. Yo no sé de dónde han sacado ese nombre, pero
historia, en la geografía campesina, Colón es costa arriba y costa abajo. Así que me referiré en esos términos. ¿Y por qué se va de Tonosí? Si esto era, decía el doctor Belisario Porras, una cornucopia fuente de imponderables riquezas, en bosques, en maderas, en aguas, en vida silvestre. Y me contestaban los campesinos pobres de Tonosí que vivían a la orilla de la carretera, entre la carretera y el alambre de los potreros. Nos vamos porque aquí se acabaron los montes. Y fue por primera vez que comencé como a ver una relación entre la forma, el estilo de desarrollo. Y estando en planificación, me llamaba la atención cuando los ministros hablaban. Y nunca se me olvida uno de los primeros ministros que nos trataba de darnos su visión del desarrollo de Panamá. Y comenzó diciendo, en ese tiempo planificación era pequeñita, estábamos en el casco viejo. Y dice el nuevo ministro que su sueño era convertir a Panamá en un potrero de frontera a frontera, que eso era desarrollo. Y yo que venía de ver el impacto de la deforestación, la quema de los potreros, la concentración de la tierra, la degradación de los suelos, la sedimentación de los ríos, las inundaciones que antes no se daban con esa violencia, me ponía a pensar, pero bueno, es la política nacional. Se le llamaba, usted sabe que las instituciones tienen slogans, los planes tienen como así, algo muy, como dice en inglés, catchy, ¿no? El nuestro era la conquista del Atlántico y la conquista del Darién. Así que nuestro ministro, él quería ver vacas desde el río Zigzaola en la frontera con Costa Rica hasta la frontera con Colombia, y si había que pasar la serranía del Darién, allá nos íbamos a topar con los antioqueños. A mí me impactó, viniendo como joven antropólogo, venir de ver la pobreza confrontada, o sea, el impacto de la deforestación sobre los ríos, las sequías, la pobreza, la concentración de la tierra, la expulsión del hombre a final de cuentas. Se abría la carretera que la carretera panamericana era básicamente eso, parte de un plan de conquista de la selva. O sea, la selva, el dicho era, había que integrarla a la economía nacional, sin darnos cuenta que a la larga la ganadería extensiva que nos caracteriza lo que lleva es a la concentración de la tierra, y en el verano no hay agua, pues. Pero bueno, fue en ese contexto que vino mi transformación, porque así como a San Pablo se cayó del caballo y de perseguir a los cristianos vio la luz, yo me caí de mi caballo del desarrollo, porque era un firme creyente en el desarrollo, la integración de la selva, dentro de lo que era planificación, y en adelante traté de ir desde lo interno del Estado a cuestionar la política de potrerización del país apoyada por los bancos, apoyada por los gremios, que no solo era Panamá, era básicamente los trópicos de América Latina, desde Bolivia y la Amazona colombiana, la Amazonas brasileña. Así que yo tuve mi inquietud sobre esa política de desarrollo muy destructiva, comenzó en Tonosí. Y después me tocó ir a la cuenca del Canal, pero ese es otro capítulo aparte. Pero quería señalar eso de que poco a poco logramos ir creando un sistema de parques nacionales para proteger las fuentes de agua, que si no se hubiera hecho, hoy en realidad estaríamos todavía enfrentando problemas mucho más graves. Y uno de los temas que sí me gustaría compartir es qué vamos a hacer con las selvas que quedan, con los ríos que nos quedan y los ríos urbanos. Porque me tocó, y perdón que entre al tema porque así
me tocó dirigir los estudios en el año 82, 83 para hubo una crisis con el basurero del vertedero de Panamá Viejo y la humarera del basurero de Panamá Viejo, que fue un año del Niño. La gente no había oído hablar antes de la corriente del Niño. Decían, no, la culpa de la humarera que se ve por allá por Panamá Viejo es la corriente del Niño, que tiene aprendido el metano. Y bueno, perdón, ya me extendí demasiado, pero que lo abordo después en otro. Gracias, doctor. Doctor Dominici, ¿cómo hacemos para recuperar las cuencas de los ríos? Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación a la Rendezvous, por la oportunidad de venir representando a la UMIP para poder discutir todos estos temas tan importantes como lo que es el tema del agua. Hay muchas variables que tienen que ver, o muchas cosas que tomar en cuenta cuando estamos hablando de la calidad de las aguas de los ríos, o de nuestras cuencas, o de la calidad del agua que tomamos. El doctor Stanley Hecado ha mencionado algo muy interesante, que es el desarrollo humano mal planificado, sobre todo las actividades agrícolas que también impactan a las cuencas con la sedimentación y con todo este tipo de actividad que al final va degradando todo lo que son los ecosistemas que están asociados realmente a las cuencas. Las cuencas son como si fuera son zonas conectadas, ¿no? Conectadas con la costa, interlazan a la gente y a la naturaleza a la vez, porque tienes a los ríos que también tienen bosque y tienes al final la conectividad que existe con el mar. Entonces, dicho esto, el contexto, usted mencionó algo muy interesante, la parte europea, de cómo los europeos han recuperado, no solamente en Suiza, eso también se ha visto en muchos otros países en Europa, en las cuales la visión es recuperar las cuencas. Esta visión, si bien en Latinoamérica, yo no podría decir que es tan incipiente, porque ya hemos visto casos en Colombia, por ejemplo, en los cuales quebradas de ríos urbanos se han recuperado. Hay un caso que se llama La Conejera, en el cual la comunidad fue parte del proceso de recuperación de la cuenca, y también una relación muy constante y cercana entre las autoridades que están encargadas del manejo de los ecosistemas, la parte ambiental, pero también el manejo del recurso agua, en lo que sería el IDAN acá, o también el recurso hídrico, ¿no? Interaccionado con las otras partes o los otros actores que tienen que ver con el manejo de las aguas. Nosotros tenemos las cuencas asociadas a la ciudad, a la ciudad de Panamá tiene cuencas asociadas tanto el área canalera, o sea, las cuencas del canal, pero también nosotros tenemos varias cuencas, varios ríos que están aquí en medio de la ciudad. Hay toda un entramado de cuencas súper importantes, desde lo que es el Matasnillo, que es el río de la ciudad, que estamos mirando, que lo metemos entre el cemento, pero realmente está ahí. Está en la cuenca del río Juan Díaz, que drena todas estas zonas urbanas, y que en la zona alta es un paraíso de área conservada, de bosque muy prístino. Tenemos el río Pacola, que también forma parte de la ciudad. Entonces, y que tiene una gran cantidad de belleza escénica, que todavía los locales y muchos citadinos, muchos del centro de la ciudad, disfrutan todavía de estos ríos, de estas cuencas de aguas limpias también en zonas altas. Pero tenemos entonces la cuenca contaminada a la par de la gente viviendo, cuando nosotros tenemos el recurso de agua que se tiene que conservar y que no se debe perder. Entonces, la visión sería la recuperación de estas cuencas. ¿Qué tanto Panamá tiene esa visión? Yo podría decir que dentro de los actores, el municipio de Panamá, por ejemplo, tiene una estrategia de resiliencia que plantea la recuperación de las cuencas. Dentro de esa estrategia, nosotros en la Universidad de Panamá estamos trabajando con el municipio en un proyecto de evaluación de los del monitoreo de las cuencas, viendo lo que son indicadores de la biodiversidad que pueden ser asociados a la calidad del agua, y la visión de recuperación de los ecosistemas de bosques de galería y los ecosistemas que están asociados a las cuencas, lo cual repercutiría también en la recuperación de la biodiversidad, que también puede estar asociada a la vida de la gente. La gente puede tener, en otros países, no miran al río como si fuera el depósito de basura, se mira al río como parte de un escenario paisajístico que se puede disfrutar, como el derecho que tenemos a poder tener nuestras áreas naturales en la ciudad. Entonces, ya existe también planes, por ejemplo, planes de ordenamiento en los que se plantea la recuperación de las cuencas de los ríos en la ciudad. Es importante tomar en cuenta también que hay proyectos grandes también que plantean la colección de todas estas aguas, de esta contaminación de la que se produce
para ser tratada en plantas de tratamiento especializadas para mitigar o disminuir esa contaminación con la visión de poder recuperar nuestras cuencas. Es decir, ya esto lo hemos visto. El programa de saneamiento, estamos trabajando o colaborando con ellos en estos proyectos acá en la ciudad, pero se ha ido expandiendo también a otras ciudades en miras de poder colectar todas estas fuentes de contaminación y poder tratar las aguas en sistemas especializados. Pero esto también tiene un valor agregado no solamente para tener un recurso paisajístico, también cuando recuperas las cuencas, los ríos, el agua, esta agua también puede ser utilizada para otros recursos sin tener que nosotros irnos a buscar fuentes que probablemente están siendo limitadas actualmente. Entonces, la visión correcta que deberíamos tener, o que ya tenemos proyectos, ya se ha puesto sobre la mesa la necesidad de recuperar las cuencas, nuestros ríos, es la planificación que se debe tener en los próximos 10 años. El doctor Hecado mencionó algo interesante. ¿Qué vamos a hacer con todas estas cuencas y con todos estos ríos? Con proteger lo que se tiene, es lo que pienso, pero recuperar también lo que tenemos en medio de nuestras vidas, en nuestro entorno, debe ser una prioridad para nosotros. Tomando en cuenta también el tema de la salud, el tema de las enfermedades que se dan cuando no se tratan bien las fuentes, cuando no se manejan las fuentes de contaminación, arriesgamos nuestra salud, de nuestros niños también, que van y se meten en los ríos y se enferman. Entonces, y aparte de esto, Panamá está en medio de los trópicos, en un área en donde cada vez que nos metemos a una cuenca a explorar qué peces hay o qué invertebrados hay, encontramos algo nuevo. Y eso pasa aquí en la ciudad. Nosotros estamos haciendo un monitoreo también de la biodiversidad en las cuencas y encontramos cosas que tenemos que hablar con especialistas para poder saber qué es lo que estamos viendo, porque los monitoreos previos han sido hace muchos años. Hay áreas que no se conocen completamente. Entonces, la visión es recuperar la biodiversidad y a su vez recuperar el recurso agua que tenemos a la par. Entonces, esa debería ser la visión de cada una de nuestras ciudades a nivel del país. Usted ha mencionado algo súper interesante, el tema de biodiversidad, pero antes de abordarlo, quiero hacer énfasis en dos temas importantes. Ustedes han mencionado, tanto usted como el doctor Hecado, en el tema de la contaminación de las cuencas, pero también el año pasado, los que somos navieros fuimos impactados tras la noticia de la Autoridad del Canal de Panamá que debido al cambio en los patrones de lluvia íbamos a tener menos agua disponible para esclusajes y el canal iba a aumentar no los costos de tránsito, pero sí iba a implementar una nueva tasa que es totalmente proporcional al nivel del lago Gatún. Entonces, quisiera preguntarle al doctor Hecado un poco y a usted, doctor Dominici, sobre qué es lo que está pasando con los patrones de lluvia. ¿Realmente esto va a impactar la cantidad de agua que vamos a tener en las cuencas? Esto es otro problema que hay que aunar al de la contaminación y el de la recuperación de estas cuencas. ¿Cuál es el desafío aquí? Gracias, Mari Carmen. Antes de entrar al tema, por estar hablando de la conquista de la selva, se me quedó por fuera su pregunta, ¿qué vamos a hacer con los ríos de las ciudades? Mire, cuando yo era niño, en la ciudad de David, donde yo me crié en el río Chiriquí Viejo, el río David, el mayor atractivo de la ciudad de David era el río David. En los fines de semana, la chiquillera iba al río a bañarse. Igual la gente de Penonomé, los de Santiago. Hoy los ríos, sobre todo del lado pacífico de las ciudades, se han perdido porque surgió la idea de que lo más barato, según íbamos urbanizando, bueno, ¿y dónde vamos a echar las aguas servidas? A la quebrada, pues. Y la quebrada va a un río. Y hoy, lamentablemente, el estado de los ríos que pasan por los pueblos y las ciudades, la gente no puede bañarse. Entonces, debemos proponernos como nación, las universidades que son vitales en esto, en generar los técnicos, los ingenieros que van a tener que lidiar con eso. ¿Cómo vamos a hacer? Y yo creo que esta es una responsabilidad, no del gobierno central. Yo creo que en este país extremadamente centralizado, donde Ciudad de Panamá semeja como un bebé hidrocefálico, una cabezota así, donde se acumula el 75-80% de la riqueza y el resto del país el cuerpecito endeble. A la larga el modelo no funciona, se va a caer la cabezota con el cuerpecito al lado de atrás.
Entonces creo que es básicamente retomar un poco el poder de planificar y que las ciudades como Santiago, como Penonomé, como David, Colón, tengan que ver y planifiquen qué quieren hacer con sus ríos. Porque cuando uno ve las fotos de estos ríos, a mí me gusta escribir como un hobby sobre la historia de las ciencias naturales, y cuando vemos las primeras cámaras de tomar fotografías que trajeron los naturalistas que descubrieron la diversidad de plantas y animales de Panamá, caramba, los ríos de Panamá eran espectaculares. Para muestra, Eugene Eisman Brandon, el primer gran ornitólogo panameño, se convirtió a ornitólogo, por decirlo así, porque cuando niño, allá por 1910, en verano, le gustaba irse a bañar a los ríos. Entre ellos, un río cerca de la casa de veraneo de su familia, donde iba a caballo, y ese río estaba rodeado de selvas, y lianas y orquídeas, y por primera vez vio una gran cantidad de aves, unas joyas aladas, los picaflores y orquídeas, y se preguntaba, ¿y esto qué es? El agua estaba cristalina. Ese río se llama el Curundú. Entonces, el Curundú decidimos que iba a ser a donde íbamos a tirar las aguas hervidas. Y el Matías Hernández, que era igual, porque así nos los describen de hermoso otros investigadores, es otra cloaca. Y el Matasnillo, otra cloaca. Bueno, entonces la política seguirá siendo convertir los ríos de este país, que tanto nos admiran los extranjeros, porque me ha tocado trabajar con israelíes y se quedan con la boca abierta de la cantidad de agua que tiene Panamá, y no nos queda más salida que retomar ríos y darles vida de nuevo. Y eso involucra a las juntas comunales, los vecinos, las universidades. El Curundú es uno que debería tener arboledas prácticamente desde su punto de naciente aquí en la Universidad Tecnológica, y sembrar árboles, y a la par de los árboles que atraigan a las aves, impedir que las aguas de las fábricas y de las casas sin tratamiento alguno caigan a estos ríos. Ya se hizo un primer esfuerzo, que es llevar las aguas servidas, parte de ellas, a los manglares en Guandigas. Así que este tema de rescatar los ríos, como ya lo han hecho, llama la atención el caso de Chile. Los chilenos han hecho un trabajo maravilloso con un río que pasa por el centro de su capital, y hoy tiene ciclovías donde la gente, las familias pueden los fines de semana andar en bicicleta, a caminar, a tener picnics, jugar fútbol. Ese es el río Mapocho, pero ese río se está secando, y es precisamente tal vez por ahí que va la pregunta. ¿Qué hacemos si podemos atacar la contaminación? ¿Qué hacemos con la escorrentía? ¿Están cambiando los patrones? Mari Carmen, el problema es de décadas atrás. Recuerdo cuando dos investigadores del Smithsonian, yo les pedí que hicieran un análisis de los patrones de lluvia, porque se decía que a futuro había un fenómeno llamado, uno el del Niño y otro el calentamiento global. Y para un libro un breviario, por así decirlo, para la comunidad, que se llama Agonía de la Naturaleza. Está digitalizado por la Biblioteca Nacional de Panamá y lo pueden accesar libremente. Y el doctor Windsor, Donald Windsor, y el doctor Rand analizaron los datos de precipitación de lluvias a lo largo de un periodo de casi 100 años. Y Panamá tiene una gran ventaja, que por el canal, por el ferrocarril, tenemos estaciones de precipitación que tienen información casi única. Muy pocos países tienen los registros de lluvias que nosotros tenemos. Y tras analizar y meter en las computadoras los altibajos de 100 años, si bien había años que había, vamos a decir, ¿cómo es que se le llama en el canal aquella, esa inundación que hubo, la Purísima? Si bien
hay años de purísima en que el agua desborda. La tendencia que encontraron estos dos investigadores es que si bien había años que llovía mucho y luego bajaba, la tendencia general a lo largo de 100 años es que está lloviendo menos. Entonces, hay cambios cíclicos planetarios en la cual nosotros podemos influir o no, eso veremos. Hay países, se comenzó a hablar del dióxido de carbono. Lo que nosotros podemos hacer es, a nuestro modo, contribuir a bajar ese nivel del dióxido de carbono. En el caso nuestro, yo hallé en este estudio algo fundamental. En la cuenca del Canal de Panamá, es decir, el río Chagres, si nosotros hubiéramos seguido deforestando las selvas de la cuenca del Canal de Panamá, a estas alturas, el canal ya no tendría siquiera agua para pasar casi en invierno. Hubiera tenido que bajar la cantidad de barcos. Tuvimos la fortuna de que en el 82-83 se forma precisamente por, recuerdo el día, nos llaman a la presidencia de la República, año 82, y el presidente con mucha preocupación nos reúne a un grupo y nos dice, miren, comparto con ustedes una preocupación, hay una corriente del Niño, este tema va a venir con más frecuencia y se estima que no va a haber agua suficiente para el canal. Y si esto se agrava, no habrá suficiente para las poblaciones. Bueno, allí se formó un grupo que se llamó el Grupo de Trabajo de la Cuenca del Canal y estuvimos 2 años analizando este problema. ¿Cuál fue la primera recomendación? Que afortunadamente se tomó y la tomó el doctor Eric Arturo del Valle, que pocos se recordarán. Se les recomendó, la número 1, salvar las selvas de las cabeceras del río Chagres, del río Pequení y del río Boquerón, que ríos son colonenses. Yo no sé si los colonenses lo saben, pero ellos son, la provincia de Colón es la que más agua aporta al Canal de Panamá. Y en esencia, lo más barato es la prevención, Mari Carmen. Si no cuidamos lo que tenemos, las selvas, que son vitales para las quebradas y los ríos, realmente el panorama está bien, el clima está cambiando, pero nosotros estamos dando un aporte. ¿Cuál? Hombre, este verano, usted no ha visto cómo va saliendo la madera del Darién. La tala incesante. Otro grupo, los humedales, parte del problema es la destrucción de los humedales, las ciénegas. Las ciénegas de este país se han estado destruyendo para sembrar arroz, para criar vacas, que si para, igual yo tengo un estudiante canadiense, yo todos los años recibo estudiantes de Canadá, de la Universidad de McGill, y todos los años les asigno un problema. Y este año les asigné la destrucción de los manglares de Colón. Y esta joven, en su último borrador de tesis de maestría sobre el diagnóstico de los manglares, me he quedado con la boca abierta, que las estadísticas que a ella le salen es que si bien en los años 70 teníamos 550.000 hectáreas de manglares, el país que más manglares tenía, es más, los nuestros eran más que todo Centroamérica juntos, en ambos mares, sobre todo en el Pacífico. Y a estas alturas hemos perdido más de la mitad de los manglares del país que ayudan a regular el ciclo de las aguas. Bueno, Colón es un caso de estudio. ¿Qué va a hacer la ciudad de Colón con sus bosques, con sus manglares? Y me llama la atención, cuando yo llegué a Colón hace 20 años, lo primero que vi ese año 2000 que revirtió el canal, que el Ministerio de Vivienda destruyó unos 200, 300, 400 hectáreas de los bosques más hermosos cercanos al canal para hacer un proyecto de vivienda que eran unas casitas que parecían fósforo, unas cajetitas de fósforo, que se le llamó Villa Caribe, Villa no me acuerdo qué. O sea, no había un árbol, había un divorcio total con la naturaleza. Y me lleva a mí a la pregunta, así como yo me preguntaba de los economistas de planificación, los arquitectos que están saliendo de las universidades, ¿qué tipo de entrenamiento están recibiendo? ¿Cómo las escuelas de arquitectura, incluyendo la USMA,
¿Qué tipo de arquitectos está saliendo ahí? ¿Qué tipo de planificadores urbanos? ¿Por qué con esta? Bueno, vayamos por aquí, por la carretera panamericana al interior. Mire cómo se está desarrollando las orillas de la carretera. Vayamos hacia Japacora, hacia Darién. Es un soberano desastre. Y las ciudades, que deberían ser cada vez más ecológicas, son cada vez más en divorcio con la naturaleza. Entonces, así como tenemos que hablar seriamente de la política de los bancos y de las políticas de desarrollo nacional, las universidades también tienen una culpa en no haber cambiado un sistema de enseñanza en que divorcia al hombre. Yo creo que el libro del Papa debe hacerse obligatorio que lo lean los arquitectos. Gracias, gracias, doctor Hecado. Muy de acuerdo con eso. Hablemos un poco, doctor Dominici, de la biodiversidad. Siempre hablamos de la biodiversidad en las áreas de la cuenca del Canal, Río Chagres, el Alajuela, pero si consideramos las cuencas de todos los ríos, ¿cómo podemos nosotros apoyar ese esfuerzo para protegerlos? Antes de hablar un poco del tema de la biodiversidad, sí quería consolidar un poco las ideas que mencionó el profesor, el doctor Hecadón, en el tema de la pregunta que usted hizo. La pregunta que usted menciona, que usted hace, es la relación entre el agua y la disponibilidad de agua. Nosotros estamos reiterando ahora en este conversatorio la necesidad de recuperar y conservar nuestros bosques para garantizar el agua. Entonces, lo que estaba mencionando el doctor Hecadón, de que ha habido impactos en el deterioro de nuestros bosques, tanto costeros como continentales, puede ser una de las relaciones que se tenga con la disminución de la disponibilidad de agua. Ya yo he visto varios intercambios en el pasado en los cuales no se quiere reconocer la importancia de que a nivel local la destrucción del bosque disminuye la cantidad de agua. Y aprovechando esta oportunidad podemos decir que existe evidencia científica que indica que a medida que usted va degradando el bosque de un área localizada, en esa área localizada va disminuyendo la precipitación. Entonces, no solamente es una afirmación de opiniones, nosotros trabajamos en evidencia científica, pero hay que asumirlo a nivel de las autoridades y los tomadores de decisiones, como es lo que ha mencionado también el doctor Hecadón. Cuando podamos nosotros entender que cuando estamos deforestando, estamos perdiendo agua, sea alrededor del canal, o sea en la selva del Darién, o sea en Bocas del Toro, a nivel de diferentes ecorregiones va a haber un impacto sobre la precipitación y la disponibilidad de agua. Por ende, eso estamos quejándonos todos los años de la poca disponibilidad de agua, no solamente para el canal, pero estamos por otro lado deforestando. Entonces, a nivel de Estado, ¿qué queremos hacer con nuestros bosques? La pregunta que yo también reitero, ¿qué vamos a hacer con nuestras cuencas y nuestros bosques cuando estamos mirando por un camino de deforestación? Ya existen alternativas para poder hacer, por ejemplo, carreteras. Existen otros medios de transporte. Las carreteras inmensas de 4 vías no han solucionado el problema, por ejemplo, para las vías de acceso. ¿Por qué no estamos integrando la tecnología, no solamente la parte de la enseñanza de las universidades, sino también la actualización de la tecnología para poder nosotros mejorar y tratar de mitigar y disminuir los impactos sobre los bosques? Esa es una pregunta que tendríamos que hacer para el futuro, ¿no? Entonces, hablando de la biodiversidad, Panamá es el país más diverso, por ejemplo, en Centroamérica, en lo que es la fauna ictiológica o de peces. Nos superan solamente los países de Sudamérica, que ya nos estamos acercando hacia el Darién, con una biodiversidad un poco más parecida a lo que podemos encontrar en todas las ecorregiones de Chocó o el Amazonas, pero nosotros tenemos un centro de biodiversidad íctica y también, eso es el tema que yo manejo, la parte de los peces, al mismo tiempo invertebrados y muchos organismos aves y otras especies que están asociadas a nuestras cuencas. Tenemos varias provincias ícticas en todo el país, en las cuales cada una tiene una composición de fauna, invertebrados o peces que es típica de la región. En lo que hay en Bocas del Toro es completamente diferente a lo que hay en el Darién y tienen un origen evolutivo completamente diferente. Panamá está en un centro de intercambio de fauna y flora en Centroamérica, en donde también hay un intercambio de biodiversidad a nivel de las cuencas y de los que habitan en nuestras aguas. Entonces, dicho esto, también hay un gran problema en el desarrollo de hidroeléctricas o de proyectos de reservorios de agua que están desapareciendo especies que no llegamos a conocer. Como les mencioné al inicio,
cuando nosotros vamos a hacer los que tenemos proyectos de investigación en biodiversidad en cuencas, vamos a nuestras cuencas, estamos siempre contra el tiempo de poder identificar qué es lo nuevo que estamos encontrando versus algún proyecto de desarrollo que está bloqueando o que está afectando el entorno. Entonces, tenemos mucho que conocer todavía y tenemos muchos retos y desafíos ante lo que viene en los próximos 10 años. A todo esto tenemos que sumar el impacto del cambio climático que también está afectando la composición, la biodiversidad, no solamente la disponibilidad de agua a nosotros, sino también la biodiversidad. Aparte del impacto humano, el impacto antropogénico, el impacto del cambio climático también está afectando la composición específica de muchos ríos en el país. Entonces, el mensaje sería que tenemos que seguir estudiando lo que tenemos porque no hemos podido terminar de estudiar, no hemos podido terminar de identificar todo lo que tenemos en nuestras cuencas, siendo el país uno de los países más diversos de la región. Y precisamente, doctor Dominici y doctor Hecadon, aquí tengo unas preguntas que nos está enviando la audiencia y quiero leerlas. La primera, al doctor Hecadon, ¿se podrá considerar que el poco de desarrollo en la educación e investigación de las ciencias sociales a la par de las STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, como parte del problema en el abordaje del manejo del agua, es uno de los factores que inciden en las decisiones respecto al recurso y su recuperación? ¿Qué opinión le merece? Definitivo. O sea, yo no sé, tenemos orgullo por muchas cosas, ¿no? La pollera es una. Pero ¿por qué nunca podemos sacar nuestro sistema educativo y sentirnos orgullosos de él? El sistema educativo panameño colapsó, se ha degradado. O sea, ¿cuál es la cantidad de científicos que está produciendo el país? Ante esta crisis, digamos, gracias a Dios que estaba el Gorgas, que se fundó allá en el año 23 por los americanos, y luego pasó a Panamá. Ojalá se hubiera mantenido como un instituto autónomo, no un instituto más debajo del Ministerio de Educación, que eso es la muerte para una institución científica. Los científicos tienen que poder discutir libremente, tener un presupuesto, atraer fondos, tener flexibilidad, pero donde entra la mano muerta ministerial, hasta ahí llegaron. Y si Panamá, y este es uno de los vitales, en las últimas estadísticas que salieron de las pruebas internacionales de matemáticas, de ciencias y lectura, quedamos como 130, o sea, es una vergüenza nacional el colapso del sistema educativo. Es una transformación. Hay muchos opuestos a eso, entre ellos los gremios, pero esperanza hay. Y de mi experiencia en Colón, ya que es la USMA de Colón la que modera, quiero decirles que una de mis más gratas experiencias en Colón, al ver cuando comenzamos el programa educativo para que los niños aprendieran de la importancia de los manglares, de los corales, de los pastos marinos, de los bosques que colindan con los manglares, los bosques muy lluviosos de Colón, nos dimos cuenta que los maestros no sabían nada. Usted le ponía un examen a los maestros, ¿qué es un manglar? ¿Qué son los arrecifes de coral? No sabían. No es culpa de ellos, es que en la universidad tampoco se los enseñan. Entonces, ¿quién enseña eso? ¿Quién está formando los formadores? Ante esa crisis que nos dimos cuenta que esos eran, bueno, hago constar que nosotros comenzamos el programa educativo de Galeta en Colón para hablar de los ecosistemas costeros y la importancia con 60 niñas de Casa Esperanza. Y fue una maravilla esa experiencia. Esas niñas llegaron serias, con los brazos cruzados, temerosas, porque muchas vienen de barrios delicados que tienen que andar con cuidado. Y esas niñas, al bajarse del Diablo Rojo que las trajo en el año 2000 y ver la migración de las aves, porque era el momento en que Panamá, como dice Dominici, es un puente de migración de las aves de América, y ver esa cantidad de aves y escuchar la brisa del mar y ver esos manglares y ver esas playas blancas y ver ese mar azul, acuamarina, de tener los brazos cerrados así, los bajaron y luego comenzaron a sonreír. ¿Cuánto vale la sonrisa de un niño? No sé, pero no tiene precio.
Y luego comenzaron a preguntar, señor, ¿y cuántas clases de ave hay en este manglar? Y teníamos un investigador francés y dice, bueno, según este amigo que está aquí, son 300 especies de ave que hay en Galeta. Y cada una tiene 5 cantos distintos. O sea que son 1500 cantos. En ese momento en Colón solo teníamos una bióloga marina, Inés Campbell. Y las niñas nunca habían visto que las mujeres podían ser parte de una ciencia que se llama biología marina. Las niñas no querían irse, querían preguntar y preguntar y preguntar, y fuimos a los senderos y caminamos por la playa, hicimos una pequeña limpieza de playa, porque es el deber del ciudadano hacerlo desde que está chico. Y las niñas no querían irse, el único que quería irse era el conductor del Diablo Rojo, que esas chiquillas no querían irse y que quién le iba a pagar su media hora más de extra allí. Cuando ya se estaban, ya finalmente se van, me agarran como 4 o 5 de estas niñas de casa esperanza y me jalan la manga de la camisa y me dice, doctor, ¿usted sabe qué queremos ser nosotras cuando seamos grandes? No, mi amor, dígame. Nosotros queremos ser como Inés, biólogas marinas. ¿Saben? Eso fue en el año 2000. Eso fue hace 180,000 estudiantes. Entonces, sigo ahora nos dimos cuenta, años después, con el hacer, que había que capacitar a los maestros, que aprender de ciencia no era solo una cosa de salón, había que ir a los arrecifes, había que ir a los manglares, había que ir a los pastos marinos, había que ir a uno de los tesoros más grandes que tiene Colón. ¿Cuál es? La formación Gatún. Ahora es una cantera donde la están destruyendo, no va a quedar nada, pero son 10 millones de años de historia. Y el curso de Galeta, que comenzamos nada más para 40 maestros, hemos tenido 13 versiones del curso de capacitación para maestros, donde traemos los científicos, le damos una introducción a un tema y luego al campo, a los manglares, a los arrecifes, a aprender cómo haces mides la calidad del agua, cómo identificas las especies de plantas del lago Caribe y de una manera que sea amena. Entonces la transformación, perdona que me extienda, pero es que el tema de la educación para mí yo lo considero fundamental en la resolución de ir poco a poco creando una masa crítica científica, una ciudadanía científicamente más ilustrada, una cámara de representantes en asamblea que no sea científicamente analfabeta como la que tenemos ahora, y entonces podemos avanzar. Muchísimas gracias, doctor Hecadon. Tenemos varias preguntas de la audiencia, pero que creo que por factor tiempo tal vez pueda tomar una o dos. Quiero dirigir la próxima pregunta al doctor Dominici. ¿Qué opinión tienen del proyecto que está buscando hacer cambios en la zonificación de varias áreas del país? ¿Será para beneficio de nuestra fauna y flora? No sé de qué proyecto específicamente están hablando o están consultando, pero un cambio de zonificación no necesariamente tiene que ser para algo negativo, también puede ser algo positivo. En cambios de zonificación también puede haber zonas que anteriormente estaban, por ejemplo, degradadas y se pueden recuperar para tener nuevos bosques. Así que no podría responder la pregunta porque no sé cuál es el plan al que se refiere la joven, la persona que está preguntando. Tendríamos que analizar cada uno. Cada plan tiene su propia zonificación y tiene su propio alineamiento dependiendo de qué es lo que sí es cierto es que todos los planes de ordenamiento tienen que tener un proceso de consulta a nivel de comunitario. O sea, no se deben hacer planes de ordenamiento de territorio o zonificación sin que exista la participación ciudadana. Entonces, ahí depende, no sé si la pregunta especificó a cuál se refería, pero puede haber, como les digo, zonificaciones que anteriormente eran antes áreas que no estaban conservadas y precisamente por zonificación, ordenamiento, se decide que sean protegidas. Como mencionó el doctor Hecadon, hay áreas que se declararon áreas protegidas. Así que creo que la pregunta tendría que tener un poco más de detalle a cuál se refiere. Vamos a pedirle a Sheila, que la formuló, que si nos puede escribir un poco más sobre cuál proyecto en específico. Hay una pregunta de Denzel. Él dice, ¿creen ustedes que el alto crecimiento de la población sea uno de los factores principales en el incremento de la deforestación
para la edificación de nuevas barriadas y complejos? No sé si yo puedo responder un poco a esa pregunta, no necesariamente, porque se existe lo que se llama la densificación. Panamá, bueno, lo que yo pude aprender un poco de la parte urbana de la ciudad es que Panamá, el centro, está menos habitado que las zonas periféricas por el costo del metro cuadrado, en el cual no puede pagar cualquier persona. Entonces la gente tiene que irse hacia las zonas periféricas y a su vez afectar a las cuencas, porque también se están generando proyectos en zonas claves como Pacora, en la zona de San Martín y todas estas áreas. Han ido proyectos urbanísticos que están destruyendo cuencas tan valiosas o se presentan amenazas. No necesariamente hay que hacer una mejor planificación del espacio, porque se puede densificar en ciertas áreas para poder disminuir lo que es la huella urbana hacia las zonas periféricas o en las zonas espaciales. Entonces, yo creo que también la pregunta para eso depende de cómo se planifica la ciudad. El doctor Hecadon también mencionó algo importante. Tenemos que tener las capacidades generadas de ingenieros y arquitectos que tengan estas formaciones nuevas. Y hablamos también innovar. ¿Y qué eso está innovando? Viendo el tema de la densificación, viendo el tema de la recuperación de áreas verdes, el tema de la recuperación de cuencas, es lo que se llama soluciones basadas en naturaleza, que es un nuevo enfoque, que es el urbanismo, recuperando áreas verdes, recuperando cuencas, tratando de disminuir la huella urbana hacia zonas periféricas. Todo esto tiene que ver un poco con la innovación también de las nuevas generaciones, y los especialistas que están actualmente en sus puestos también innovar y también verificar cómo se puede hacer. Pero no es necesario que la ciudad siempre tenga que crecer hacia sus lados y ocupar espacios, porque hay muchas zonas que están todavía con espacios grandes, donde no hay mucha ocupación. Y eso pasa muy particularmente en la ciudad de Panamá. Gracias. Ok, tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos recuperar los manglares y cuencas, sobre todo al mismo tiempo evitar la extinción de algunas especies? Pues dice aquí que, como sabemos, hay especies que están desapareciendo. ¿Qué recomendación tienen? Yo quería otra vez hablar de Colón. Me parece que me he pasado viendo todo el día, toda la tarde de Colón, pero es la que más conozco por razones del trabajo que he realizado. Últimamente he visto el Ministerio del Ambiente le pidió a una compañía que obtuvo un contrato de generación de electricidad que reforestara, que hiciera una compensación. Y contrataron un ingeniero forestal. Me vino a ver al laboratorio y yo lo llevé al campo de antenas de Isla Galeta, que los americanos era un sitio muy sensitivo antes. Ellos habían deforestado un área grande por razones de seguridad para poner este sistema de antenas navales, de inteligencia naval. Y vimos el sitio, a él le gustó y comenzó un proyecto de reforestación hace unos 3, 4 años. Y yo lo único que le pedí al ingeniero que sembrara, además de los diferentes tipos de mangles, que sembrara algunos arbolitos que toleraran la salinidad y le dieran comida a las criaturas. Y le sugerí sembrar icaco. Yo creo que los colonenses deben saber que es un icaco. Es más, hay un pueblo que se llama Icaco. Oiga, yo los invito a todos que vayan a visitar el proyecto de reforestación con manglares en Colón, en Isla Galeta. Está muy galano, muy hermoso. Todas las especies están creciendo muy bien. Los icacos están preciosos. Los ñeques están viniendo, los gatosolos están viniendo, las aves distintas están trayendo las semillas, y además de manglares están trayendo semillas de otras especies. Aquí debo anotar una experiencia porque me tocó lidiar con eso, que es la yeguada. Miren, cuando se construyó la primera hidroeléctrica del país nacional, que fue la yeguada, porque quizás la nueva generación no se acuerda que antes la electricidad era muy cara y muy rara. En las casas nada más se tenía un bombillo en la sala. No es como ahora que está los radios, la televisora, todo lo demás. Y se construyó como parte de un plan nacional a largo plazo la hidroeléctrica de la Yeguada. Pero no se puso al principio
no se consideró dentro de la idea era construimos el embalse, la planta, se llena el lago y va a haber agua. ¿Qué pasa? Que como se había deforestado todo, en una zona montañosa comenzó un proceso de erosión y sedimentación violento que amenazaba de vida y muerte a la hidroeléctrica de La Yeguada. Y llegó un hidrólogo, un ecólogo norteamericano llamado Leslie Holdridge, famosísimo. Ecología según zonas de vida fue su libro famoso. Y él propuso lo siguiente: hombre, en vez de reforestar todo con una sola especie, que era la única que había podido resucitar ahí en esos suelos canallas, como dicen, de La Yeguada, en Calobre, ¿por qué no hacemos tablero de ajedrez? ¿Cómo es eso de tablero de ajedrez? Bueno, el tablero tiene dos colores, blanco y negro. Entonces él decía, sembremos un cuadrante de 1 hectárea con pino caribea hondureño y el siguiente lo dejamos vacío, la siguiente hectárea, a ver qué dice la naturaleza. Y así se hizo. Al principio eran nada más bloques de 1 hectárea de pino caribea. Y poco a poco esos rastrojos que quedaron sin pinos fueron llegando las criaturas, fueron llegando las aves, fueron trayendo semillas y comenzó a crecer un bosque natural, casi por así decirlo, de reforestación precioso, que si ustedes van a La Yeguada hoy, no lo van a reconocer si lo hubieran visto 50, 60 años atrás. Precioso esa reforestación. Además, La Yeguada es un lugar hermosísimo. A esta época del año, con la brisa norte que sopla ahí, esos pinos tienen una forma de silbar agradable. O sea, es un canto a los oídos. O sea que hay que reforestar. En Colón se está haciendo con los manglares de los pocos lugares y se está haciendo muy bien. Y es un caso de estudio que deben verlo los estudiantes. Pero también los veragüenses tienen a su hidroeléctrica de La Yeguada, ¿no? Es preciosa, reforestada gracias a esa visión de un ecólogo que nos orientó tempranamente. Vamos a sembrar tipo tablero de ajedrez. Parte el hombre y que la naturaleza la otra parte. Maravilloso, me quedo con esa idea, doctor Hecadon, y nuestra limitante es el tiempo, así que estamos ya a las 4:02. Hay preguntas que formuló la audiencia y que no pudimos contestarles a través del conversatorio en vivo, pero las vamos a estar compartiendo con nuestros oradores y tenemos el compromiso en Rendezvous Magazine de contestarles a través de nuestras redes. Pueden visitarnos en Instagram a Rendezvous Magazine LA. Y allí vamos a estar contestando pues las que no pudimos resolver esta tarde. Quiero nuevamente agradecer, doctor Dominici, doctor Hecadon, señor rector Blanco, señor vicerrector Luis Carlos, por esta oportunidad. A nombre de todos los colaboradores de nuestro presidente Jason González y todos los colaboradores de la revista, esto ha sido un rendezvous fabuloso. La verdad que yo siento que el tema da para horas de conversación y de nuevos encuentros, y agradecemos a toda la audiencia que nos acompañó esta tarde y lo activa que estuvieron haciendo preguntas para este conversatorio sobre el agua, el principal reto del siglo XXI. Muchísimas gracias, espero nos sigan en las redes sociales y muy buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a mis queridos expositores. Fue un panel de lujo, de verdad que muy honrada. Y nuevamente, señor rector, gracias por esta oportunidad que nos ha dado y de permitirnos usar también las redes de la USMA para poder comunicarnos con la comunidad. No, los agradecidos somos nosotros y felicidades a los expositores, doctor Hecadon y doctor Dominici. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y al ingeniero Olmedo que estuvo en el backstage, tras bambalinas, asistiéndonos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Saludos Hasta a todos. pronto.